Buenas tardes, tutora y compañeros. En este momento quiero exponer mi análisis acerca del problema sobre la película escogida, la cual es El Rey Pescador. En esta película hay dos actores principales que son Jack Lucas y Perry. Jack Lucas era el locutor de la emisora, una persona egoísta y egocéntrica, mientras que Perry un profesor de una universidad. Un día Perry estaba escuchando la emisora cuando llamaron a Jack Lucas, otra persona, diciendo que quería una asesoría o que quería ayuda, ya que él no sabía cómo acercársele o expresar a una persona que le gustaba mucho, que estaba completamente enamorado de ella. Resulta que Jack Lucas, como era una persona tan egoísta, lo único que le dijo es que el amor no existía y que eso eran cosas que la gente se inventaba y que nadie le iba a poner cuidado porque las personas que buscaban a otras personas en bares o discotecas era solamente con el deseo de satisfacciones sexuales. Esa persona, al escuchar la respuesta de Jack, el locutor, colgó, entró como una persona desesperada al bar y lo único que hizo fue desenfundar un arma en donde mató a 7 personas. Dentro de ese bar se encontraba Perry con su esposa. Cuando entró esa persona lo único que pudieron hacer fue gritar y Perry vio cómo su esposa caía lentamente a sus pies con un disparo ocasionado por la persona que había pues había sido afectada por la respuesta del locutor. A partir de ese momento pudimos observar que Perry eh, cambió de forma completamente negativa, ya que se cerró en su mundo porque la esposa pues era una ayuda muy importante en su vida y logró entender que todo el mundo como que se le había cerrado. Entonces se convirtió en una persona completamente demente, haciendo su vida como en otro mundo, tratando de olvidar ese mal momento que había vivido pues con su esposa allí. Perry se convirtió, bueno, las actividades sociales de Perry fue volverse habitante de calle y mostraba sentimientos afectivos hacia las demás personas. Él no, las relaciones sociales de Perry eh, fueron más bien pocas, a pesar de que le gustaba ayudarle a la gente. Él se cerró en ese momento porque pues él sentía que todas las personas querían era hacerle daño debido a lo que sucedió con su esposa. Pero sin embargo, cada que él veía una situación de problema con otra persona, ya fuera que le estuvieran pegando, le estuvieran robando o le estuvieran haciendo cualquier cosa, él lo único que hacía era meterse y ayudar a esa persona. Perry no encontraba temas de conversación, ya que él vivía en un mundo irreal. Él pensaba que, él pensó que esa persona a la que mató su esposa era un gran monstruo que siempre lo persiguió y lo hacía creer que él era el culpable de lo que había pasado con su esposa. Los criterios de reconocimiento en contra de Perry es que fue un profesor, un gran profesor, simpático, servicial, a quien le gustaba ayudar, como lo dije anteriormente, a las personas. Él era rechazado por la sociedad, nadie quiso ayudarlo, ya que debido a que se volvió habitante de calle, pues obviamente mantenía sucio, la ropa era sucia, olía maluco porque no se podía bañar entonces él como que se sintió, aparte de que fue rechazado por lo que le sucedió, él sintió que la gente más lo rechazaba por su condición física. Los elementos principales del problema para mí es que el Perry presenta alteraciones psicológicas como el trastorno esquizotípico de la personalidad, ya que él demostró un déficit social e y ¿cómo se dice? Y interpersonales asociados a malestar agudo y a la capacidad. Él creía que toda su realidad venía distorsionada por lo que le había sucedido y él siempre pensó pues que todo quería hacerle daño. Él llevaba
ideas que eran excluidas pues de la realidad en la que él vivía en ese momento, creencias raras o pensamientos raros. Él en ese momento pensaba cada que iba a ayudar a alguien o cada que él tenía un sentimiento de amor hacia otra persona, él sentía que ese gran monstruo venía hacia él y venía pues a destruirlo completamente como ya le había sucedido. Él vivía experiencias perceptivas inhabituales, sus pensamientos y lenguajes eran raros, ya que él todo era como en su propia dimensión, en otra realidad en la que él pensaba, en la que él pensó que vivía o que vivió en algún momento. Sentía ansiedad social excesiva y él pensaba que nadie lo quería y que era rechazado. Y cuando se volvió amigo de Jack, ya que Jack sintió la necesidad de ayudarlo, a pesar de que era arrogante, porque él decía que por la culpa de él era que le habían matado a su esposa en ese bar. Entonces él sintió la necesidad pues como de ayudarlo. Al principio fue un poco arrogante, solamente tirándole la plata o dándole comida, pero poco a poco se fue encariñando con Perry, a ver que pues era una persona que verdaderamente sentía a pesar de su demencia y lo que le había sucedido con su esposa. Entonces él encontró un gran apoyo en, en Jack. Entonces Perry estuvo en hospitales mentales, medicado, pero igual él volvía y recaía a la calle. Eh, en un momento él se sintió muy enamorado y sintió pues la demencia bastante, ¿cómo se dice? Como bastante grande, muy mm, acogido como por esa demencia y cayó en un coma profundo, ya que fue mucha carga para él, pero sin embargo su amigo Jack, en medio de su arrogancia, siempre lo acompañó, siempre estuvo con él, en contacto con él, siempre iba y lo acompañaba, siempre estuvo constantemente en donde le hablaba, lo aconsejaba, le decía cosas que él siempre iba a estar ahí y este vuelve y recupera su conciencia y empieza a recapacitar. Aparece una mujer de la que él se enamoró y esta mujer empieza también como a ayudarlo y a hacerlo creer nuevamente en que el amor existe y empieza a ayudarle con su demencia a estar cada vez más enterado y concientizado de la realidad en la que estaba viviendo, en donde él pues efectivamente lo acepta por medio de tratamiento psicológico y pasas, él vuelve y recupera como su vida real y gracias a la ayuda de este gran amigo y esta persona y esta gran mujer que también se enamora locamente de él y ya ellos viven su vida normal y Jack es su gran amigo. Muchas gracias por la atención. Ese es mi análisis respecto a la película.